Muy buenas, nosotros somos el grupo que va a presentar la aplicación de probabilidad discreta en juegos de mesa y los integrantes somos Wilber Iván Rodríguez Jiménez, Fabián Gerardo Cordero Granados y mi persona Luis Guillermo Rivero Falles. Entonces vamos a empezar con la presentación. El objetivo de este proyecto es investigar la aplicación de la probabilidad discreta en los juegos de mesa y analizar cómo afecta la toma de decisiones de los jugadores y el desarrollo del juego. Usando un enfoque práctico, intenta identificar y analizar el elemento de incertidumbre presente en varios juegos y cómo se puede usar la probabilidad para tomar decisiones estratégicas informadas. El proyecto se centrará en la investigación de juegos de mesa populares y conocidos. Se explorarán los aspectos de tirar los dados, jugar a las cartas, la probabilidad de ciertos resultados y el impacto de la probabilidad en la toma de decisiones durante el desarrollo del juego. El conocimiento adquirido en el proyecto no solo profundiza la comprensión de la probabilidad discreta, sino que también permite a los jugadores mejorar sus habilidades estratégicas, tomar decisiones más informadas y aumentar las posibilidades de éxito en los juegos de mesa. Este proyecto va dirigido especialmente a todas aquellas personas que estén interesadas en aprender a mejorar sus habilidades y estrategias a la hora de disfrutar o jugar algún juego de mesa, respondiendo a la siguiente problemática. ¿Cómo se puede aplicar la probabilidad discreta en los juegos de mesa para mejorar las decisiones estratégicas y aumentar las posibilidades de éxito de los jugadores? A lo largo de esta investigación, podremos desarrollar los principales usos de la matemática discreta aplicada a los juegos de mesa, así como la importancia o impacto que puede generar en las personas que adquieran dicho conocimiento, mejorando sus capacidades analíticas y estratégicas a la hora de participar en algún juego de mesa. Ok, ahora los objetivos. Entonces tenemos como objetivo específico, bueno, el objetivo general es investigar a la aplicación de probabilidad discreta en juegos de mesa. Y los objetivos específicos tenemos tres. El primero es explicar el concepto de probabilidad discreta, así como sus tipos de distribuciones aplicados a los juegos de mesa. El segundo sería comprobar la repercusión de la aplicación de la probabilidad discreta en las decisiones estratégicas de los jugadores y en el resultado final de los juegos de mesa. Y finalmente, analizar ejemplos prácticos en juegos de mesa donde se logre identificar la aplicación de la probabilidad discreta en juegos de mesa. La probabilidad discreta se refiere a la probabilidad en ocurrencia de eventos en un conjunto finito o numerable de resultados posibles, en contraste con la probabilidad continua, que se aplica a conjuntos infinitos y puede tomar cualquier valor dentro de un rango. La probabilidad discreta solo puede tomar valores específicos. Existen diferentes tipos de distribuciones de probabilidad discreta que se aplican a los juegos de mesa. Entre ellos tenemos distribución uniforme. En esta distribución, todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad en ocurrencia. Por ejemplo, en un dado de 6 caras, cada número del 1 al 6 tiene una probabilidad igual de 1 de 6 de aparecer en cada lanzamiento, y la distribución binomial se aplica cuando hay dos posibles resultados mutuamente excluyentes, como ganar o perder. Cada resultado tiene una probabilidad fija de éxito o fracaso. Por ejemplo, en un juego de lanzamiento de monedas, la distribución binomial se puede utilizar para calcular la probabilidad de obtener un número específico de caras en un número determinado de lanzamientos. La distribución de Poisson. Esta distribución se utiliza cuando se analiza la probabilidad de ocurrencia de un evento raro en un intervalo de tiempo o espacio. Por ejemplo, en un juego de cartas donde se extraen cartas de un mazo sin reemplazo, se puede utilizar la distribución de Poisson para calcular la probabilidad de obtener una carta específica en una ronda determinada. Distribución geométrica. Esta distribución se utiliza para calcular la probabilidad de que un evento ocurra por primera vez en un número específico de intentos. Por ejemplo, en un juego de lanzamiento dado se puede utilizar la distribución geométrica para calcular la probabilidad de obtener un 6 por primera vez en el quinto lanzamiento. Que también algo muy importante en tener en cuenta en el desarrollo de los juegos de mesa es que la suerte y la estrategia de habilidad no son mutuamente excluyentes. Es decir, no son conceptos contrarios. La habilidad y el azar conviven en armonía en muchos juegos, aunque en distintas proporciones. Por ejemplo, el ajedrez es un juego de azar
y mucha habilidad, de poco azar y mucha habilidad, mientras que el uno, por su parte, es un juego de poca habilidad y mucho azar. Hay dos tipos de funciones que entran en efecto a la hora de llevar a cabo el desarrollo de juegos de mesa y que son claves para modelar la incertidumbre. Existen las funciones determinísticas y aleatorias. Una función determinística es aquella en la que podemos predecir su resultado con un 100% de precisión, siempre y cuando conozcamos la entrada, mientras que una función decimos que es aleatoria si incluso conociendo la entrada no podemos predecir el resultado con certeza. Aquí vemos los dos ejemplos que explicábamos del ajedrez y del juego de uno. Siempre que nos encontramos con los juegos de mesa, tenemos que tomar decisiones ante cierto grado de incertidumbre. Aunque cuando esa incertidumbre provenga de las decisiones de otros jugadores, decimos que no es un juego de azar, sino de estrategia. Para entender cómo se involucra la probabilidad en los juegos de mesa en términos matemáticos, ha sido propuesta como una varianza en la salida a partir de las decisiones que toman los otros jugadores. Recordemos que la varianza es una medida de dispersión que nos dice qué tanto puede variar un evento aleatorio. Si la varianza es cero, quiere decir que lo que yo hago no se ve afectado por la decisión de ningún otro jugador. Cuando tenemos un juego con suerte, la estrategia de un jugador se ve cambiada por elementos que salen del control del mismo jugador, ya sean elementos que introducen incertidumbre o las acciones y estrategias de otros jugadores. A continuación, se presentan algunos casos puntuales a analizar. Problema número uno. Uno de los participantes en el juego, mi gran banco, necesita obtener como resultado el número 6 para ganar. Él quisiera primero calcular la probabilidad, pero no sabe qué tipo de distribución utilizar. La resolución a este problema es, en este caso, debemos analizar que al tirar un dado, todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por lo tanto, el tipo de distribución más acorde es la discreta, ya que en esta distribución todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Para definir el evento con distribución uniforme, se utilizan dos parámetros A y B, que representan el intervalo de resultados. En este caso, el lanzamiento de un dado de 6 caras se representaría como X uniforme 1,6. Ahora bien, si queremos calcular cuál es la probabilidad de que salga un 6 como resultado, lo determinaríamos con la siguiente fórmula, que es f de x entre uno entre n. En este ejemplo, n es el total de casos. En un dado n sería 6, porque tenemos 6 probabilidades, 6 números distintos. Entonces la probabilidad de que salga un 6 como resultado es igual a f de x igual a 1 entre 6. Entonces aquí vemos el ejemplo en este juego de mesa, mi gran banco, y lo aplicamos al lanzamiento de dados para cada turno. Resultados. Para definir un evento con distribución uniforme se utilizan dos parámetros, A y B, que representan el intervalo de resultados. El lanzamiento de un dado de 6 caras se representa como X uniforme 1,6. Un resultado que nos permite analizar esto es la aplicación de la distribución discreta cuando jugamos un juego como Mi Gran Banco. Al lanzar el dado para determinar el número de espacios que se avanza, vamos a tener un caso de distribución uniforme. Entonces, si queremos determinar cuál es la probabilidad de que salga un 6 como resultado, lo determinamos con la siguiente fórmula. Función de 1 entre n. En este ejemplo, n es el total de casos. Con un dado n sería igual a 6. Entonces, la probabilidad de que salga un 6 como resultado es igual a 1 entre 6. Aplicación: distribución Bernoulli. Un resultado de implementar la distribución de Bernoulli en el juego uno depende de la carta que se elija, ya que se puede obtener un resultado exitoso para acercarse a la victoria o no. Utilizando la distribución de Bernoulli, se utiliza el parámetro P para indicar la probabilidad de éxito de la variable aleatoria discreta, Z, Z. En este caso, sería igual a la decisión de qué carta se saca. Si la variable aleatoria Z resulta en el resultado que habíamos definido como éxito al inicio del experimento,
Z sería igual a 1. Entonces, la probabilidad de obtener ese resultado concreto es P. Si la variable Z resulta en un resultado distinto al que habíamos definido como no éxito, al inicio del experimento, Z es igual a 0, entonces la probabilidad de obtener ese resultado concreto es 1 menos P. El ejemplo anterior se representa de la siguiente manera. Sacar la carta correcta, P, Z igual a 1 sería igual a P. No sacar la carta correcta sería P, Z igual a 0, porque sería igual como 1 menos P. Y también tenemos los siguientes resultados en los juegos de azar, donde depende de la carta que se elija, se puede obtener un resultado exitoso para acercarse a la victoria o no. Utilizando la distribución de Bernoulli, se utiliza el parámetro P para indicar la probabilidad de éxito de la variable aleatoria, discreta Z. Z en este caso sería igual a la decisión de la carta que se saca. Si la variable aleatoria Z en el resultado que hayamos definido como éxito al inicio del experimento, Z igual 1, entonces la probabilidad de obtener el resultado concreto P. Si la variable Z resulta en un resultado distinto al que hayamos definido como no éxito al inicio del experimento, Z igual 0, entonces la probabilidad de obtener el resultado es 1 menos P. En el caso anterior se representa de la siguiente manera. Aplicación de la distribución binominal. Otro de los tipos de distribución en probabilidad discreta que se investigó fue la binominal, que describe el número de resultados con éxito de una secuencia de ensayos de Bernoulli. En los juegos de mesa se aplica, por ejemplo, en el cálculo del número de veces que se puede obtener el resultado esperado al tener un dado o el número de veces que se gana en una partida. Este se define como X bin NP, donde N es el número de intentos y P es el valor de éxito. La aplicación de la distribución de Poisson también es parte de los resultados de la investigación. Presentaron la distribución de Poisson que describe el número de veces que se repite un fenómeno en un intervalo de tiempo. Este se aplica en los juegos de mesa en situaciones como para calcular el número de veces que se repite una secuencia, como en el ajedrez, por ejemplo, el número de veces que se repite el movimiento de una pieza en X o Y dirección. Aplicación de la distribución de geométrica. Por último, se obtuvieron resultados de la aplicación de la distribución geométrica en los juegos de mesa. Esta define el número de ensayos de Bernoulli necesarios hasta obtener el primer resultado con éxito, es decir, el número de intentos antes de que un evento ocurra por primera vez en los juegos de mesa. Esto se aplica, por ejemplo, para el cálculo de cuántos tiros se harán antes de que salga por primera vez un determinado número o en el ajedrez para calcular cuántos movimientos se realizan antes de que se coma la primera pieza. En conclusiones, tenemos las siguientes. Primero, tras finalizar la presente investigación, podemos concluir que la probabilidad discreta es un factor que siempre entra en juego en el desarrollo de los juegos de mesa. Esta permite tener parámetros de referencia para así tener un margen de éxito más amplio y bien definido para mejorar e incluso asegurar el gane de este tipo de actividades. Gracias a la presente investigación pudimos comprobar que desde los inicios del desarrollo de juegos de mesa, en siglos pasados, la probabilidad discreta estaba presente. Existen diferentes tipos de distribución de probabilidad discreta y gracias al aporte de referentes en el campo de estudio de esta materia, como lo son Jacob Bernoulli, Pierre Fermat, Blaise Pascal, entre muchos otros, se pudieron desarrollar diferentes teoremas, fórmulas que se aplican según el caso específico para determinar el índice de incidencia en el desarrollo de juegos de mesa y sus resultados. Se recomienda siempre tener en cuenta que estos parámetros, sobre todo en juegos de mesa de estrategia donde predominan el azar, para así poder tener mayor probabilidad de una victoria. Por medio del análisis de ejemplos concretos, podemos comprobar la aplicación de los diferentes tipos de probabilidad discreta en juegos de mesa, como se hizo con el ajedrez y con los juegos que implican dados. El ajedrez, por ejemplo, la de Poisson, ya que si se conoce la frecuencia de ciertos patrones de un jugador, se puede analizar e incluso predecir sus próximos movimientos. Y en los juegos que implican dados, involucran varios tipos de distribución, como lo son la uniforme, binominal, que se pueden ser bastante útiles, pero el resultado de estas tiradas sigue siendo aleatorio ya que no se pueden predecir con certeza.
que finalmente tenemos aquí las referencias que utilizamos para la realización del trabajo y les agradecemos mucho su atención.